Esta tarde vamos a hablar de que lo de Milei, su destrucción de la economía y la desesperación de Toto Caputo por conseguir más deuda, no se aguanta más. Todo cambió en la administración política de La Pampa. No hay sectores en pugna. El acuerdo reposiciona y a muchos desespera. Hay ganadores y perdedores. El título de la editorial de hoy es Tomando el control. La cantidad de acontecimientos que siguen en pleno desarrollo, que han ocurrido en las últimas 2 semanas, han sido memorables. Tanto en la política nacional como en la pampeana, se podría decir que fueron poco menos, justamente por la dinámica de los hechos, que decisivos. En el orden nacional va quedando cada vez más expuesto que el relato oficialista se basa en una gran ficción de fondo, en la idea de que el ajuste fiscal y la transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital fueron el costo a pagar por la estabilidad. Un relato que se ajusta poco a la realidad, con consecuencias que demuestran que cada vez menos, incluso, se ajustan a la realidad. Y en La Pampa, sobre todo en el peronismo pampeano, lo que ha ido quedando es un nuevo panorama que ha perfilado eventualmente a varios beneficiados, pero fácticamente ha colocado a algunos en medio de un ataque de nervios. La realidad nos ha revelado a todos y todas, los y las argentinos, que los queramos ver, que las políticas monetaria y fiscal solo sirvieron para provocar el estancamiento de las actividades productivas. Y si bien las recesiones, aunque de la peor manera, siempre ayudan a que no se convaliden las alzas de precios, el verdadero freno relativo de la inflación fue el freno sobre el precio del dólar. Por eso, tampoco es verdad que la inflación esté controlada. Como el dólar comenzó a deslizarse, también lo hicieron los precios. Desde el piso de 1,5% de inflación en mayo, la inflación desde el año pasado nunca dejó de crecer. Y, aunque la mayoría de las consultoras adelantan que la inflación de febrero bajará unas décimas del 2,9 que marcó en enero, también aseguran que se ubicaría cómoda por arriba del 3% la inflación si el gobierno no hubiera decidido abortar la implementación del nuevo índice de precios al consumidor, que ponderaba de una manera más cercana a la realidad el peso de los servicios públicos en el costo de vida. Es impresionante lo que aumentó el gas y la electricidad. O sea, un desastre definitivamente incontrolable. Mientras a nivel nacional se ha llegado a escuchar que un importante sector del peronismo estaría promoviendo una gran primaria para definir el o la candidato o candidata a presidente, y con esa primaria empoderarlo de gran forma. Por otro lado, otros creen que es la hora de configurar un gran panperonismo, porque en el 27, enfrente, estará el mayor partido político de la Argentina, que es el antiperonismo. Y Axel Kicillof decidió un giro en su plan de recorridas provinciales, que ya había comenzado por La Rioja y tenía dispuesto a acelerarla en estos primeros meses del año. El gobernador de Buenos Aires ni siquiera se hizo presente en el lanzamiento de su espacio en la ciudad de Buenos Aires, donde habían fijado el kilómetro cero en el barrio de Flores. Postergó todo para el segundo semestre, después del Mundial, dicen, sin aclarar el porqué
de esa posposición en una contramarcha que no muestra a su tribu demasiado ordenada. En La Pampa, en tanto, se van conociendo detalles de lo que fue la decidida confluencia de sectores a los que se los daba por enfrentados y más pronto que temprano exhibieron una unidad que sorprendió y dejó consecuencias. Según varios, fue porque dejar lugar a las especulaciones en torno a las intenciones de quienes creen que les calza el saco, el propio gobernador Sergio Silioto había dicho que van a aparecer candidatos, me parece bárbaro. Es un enorme, pero un lindo desafío elegir entre más de uno que tenga potencialidad para ganar una elección. Hay varios compañeros y compañeras que se sienten con entidad, y bienvenido sea. Decía que varios sostienen que dejar lugar a las especulaciones no hace otra cosa que potenciar las aspiraciones de quienes desde la oposición avanzan con la idea de que es la hora. Si nos juntamos todos, desbancamos al peronismo por primera vez en la provincia. De nuevo, lo que decíamos hace un ratito. Hoy parece consolidarse aquello de que el antiperonismo es el partido más importante del país. ¿Por qué no de La Pampa, entonces? Como sea, mucho antes que en otras oportunidades, Carlos Berna, de quien en las últimas décadas el peronismo pampeano viene esperando su decisión respecto a las elecciones que se vecinaran, para advertir la suerte que correrá en su conjunto, esta vez tomó el toro por las astas e intervino de una forma mucho más contundente que el de solo un guiño. El ingeniero, con base de operaciones en General Pico, el 31 de octubre del 2020, con su "Los muertos que vos matáis gozan de buena salud", mantuvo la expectativa de su participación como candidato o elector de los candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 2021. Después nos hizo saber que yo no tuve un carajo que ver con esas elecciones, que perdió el peronismo, en las que se olvidaron de Pico. Ningún candidato fue de acá. Activamente estuvo en el 2023, cuando con una candidata a vicegobernadora piquense y bernista, Alicia Mayoral, Pico se impuso por más de 10 puntos sobre los candidatos de Juntos por el Cambio para que Silioto fuera reelecto. Berna celebró que Pico volvía a ser la capital del peronismo. Y fue el 20 de febrero del año pasado, menos de 8 meses antes de las elecciones, cuando Berna anunció que su línea, la plural, no aportaría candidatos. Y el peronismo perdió por goleada en Pico y apenas por un puñado de votos se impuso en la provincia. Esta vez, largamente más de un año antes de las elecciones, el ingeniero dispuso hacerse cargo de la demanda de la hora y alineó a su línea interna para dar batalla. ¿Te acordás lo que pasó el 3 de enero? Me preguntó un allegado al exgobernador. 3 de enero... No, ¿qué pasó? Le consulté en medio de la charla, en la que me aportaba data de lo que venía pasando. Desorientado, porque recién comenzaba el nuevo año y no volaba una mosca en el ámbito político provincial. No. Te estoy hablando de lo que pasó cuando Estados Unidos bombardeó Venezuela, desplegó unas pocas tropas, secuestraron al presidente Maduro y se lo llevaron preso junto a su mujer. ¿Te acordás? Después acordaron con la Daisy Rodríguez y listo. Pensalo. Lo mismo que Trump hizo Carlos. Suena exagerado,
Pero mucho se venía hablando del desgaste de Espartaco Marín como presidente del bloque. Fundamentalmente disgustó a Berna que no se hiciera cargo de su presencia en aquella reunión de diputados de la Plural, solo ellos, en la que hicieron públicas sus diferencias con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para llamar a licitación por el área petrolera El Medanito, el año pasado, que después modificó con las imposiciones del bernismo. Y justamente por haber estado allí y no poder acercar posiciones con los de la Plural, desde el gobierno de Sergio Silioto estaban también disgustados con el hijo del 4 veces gobernador. Pero el conservadurismo que lo caracteriza a Silioto y la intrascendencia de los meses veraniegos hacían inimaginable cualquier cambio inmediato. Hasta que Berna, como Trump, al toque de Año Nuevo, dijo: es ahora, y pasó. Pasó que, sin previa reunión informativa, ni mucho menos anuncio oficial, se lo desplazó a Marín de la presidencia del bloque y, en acuerdo con Silioto, el hombre de extrema confianza de Berna se hizo cargo de ese lugar, con lo que todo lo que el peronismo en la legislatura haga o deje de hacer será impulsado o aprobado por Daniel Lovera, que tendrá facultad de veto ante cualquier propuesta. Se asemeja a la movida de Trump en Venezuela porque el gobierno no queda literalmente en manos del bernismo, pero la confirmación una y otra vez, comunicado de la línea Plural Santa Rosa y afirmación de Berna de que Silioto es de la Plural Santa Rosa, de que el gobernador es bernista, nos hace ver que definitivamente queda sepultada la intención, muchas veces amagadas, que varios tenían alrededor del mandatario de conformar un nuevo espacio. Cuando, poco más de una semana antes de las elecciones generales del 2021, Silioto aclaró firmemente que no era su intención hacer una línea interna, todos, 2021 estoy hablando, lo asociaron a un desesperado intento por contar con el apoyo bernista, después que en las PASO el peronismo fuera derrotado, como también ocurrió en la general. Aquello quedó lejano en el tiempo y los más cercanos al ruso nunca resignaron su aspiración a que se animara a ser otro de los varios Edipos tan comunes en la política en general. Que el gober no se desprendiera de los funcionarios de los que Berna decía que no funcionan y pedía literalmente que los cambiara, les alentaba a ilusionarse con esa ruptura que los movilizaba. En general, siempre se habló de uno de sus secretarios como el más interesado en eso. Nunca se sabrá si en algún momento Silioto tuvo esas intenciones, porque, lógicamente, ahora se impuso un acuerdo definitivo para que en las cuestiones centrales del gobierno sea Berna el que oriente a Silioto. Lo veremos en las próximas horas, cuando la adjudicación de Medanito se resuelva como juntos Berna y Silioto quieran. Como ocurre en Venezuela, donde la presidenta a cargo le vende a Estados Unidos todo el petróleo que Trump quiere. Pero poniéndonos a pensar, son bien parecidos los casos, porque no solo el ingeniero tomó el control como lo hizo Trump, sino porque así como secuestraron y llevaron presos a Maduro y a la primera combatiente, la movida bernista clausuró al Taco y, sobre todo, a ese funcionario otrora tan empoderado que, cuando Alicia Mayoral ocupa el sillón de Silioto, cuando éste no está en la provincia, ya no lo recibe. Algo inconcebible por el rol que semejante funcionario tiene en todo poder ejecutivo.
pero lógico, después de los insultos del año pasado, en la previa al día de elecciones. Y naturalmente, el panorama político en general se vio alterado con todo esto, fundamentalmente en el peronismo, donde la decisión de quién será el próximo candidato a gobernador ya no será una disputa donde más beneficiado se vería el que contara con el apoyo de uno de los dos popes, sino que ahora serán los dos quienes acordarán la carta a jugar. Y ese reposicionamiento deja a algunos con mayores posibilidades y a otros sumamente preocupados. Y no fueron casualidades los que unos y otros se apresuraron a mostrar. Las sucesivas apariciones mediáticas la semana pasada, cuando los hechos estaban en pleno desarrollo, de Daniel Pali Ben-Susan, que supo aprovechar la coyuntura de tratamiento de temas grosos en el Senado, lo muestran como un sobreviviente con proyección. Porque si bien Berna lo había señalado como quien no lo invitaba a participar de la campaña del año pasado, siempre fue de su riñón. Los indican como de la plural Santa Rosa y goza del respaldo de Silioto, que hasta se podría decir que lo cuidó, no bajándolo del Senado para que haga campaña desde un lugar en el Ejecutivo. E incómodo, dicen, ha quedado el intendente de Santa Rosa, que demostró su sorpresa haciendo mover a sus trolls con análisis insólitos que hasta muestran su desesperación. Siempre se dijo que la idea madre de Copete fue la de convencer a Silioto que se imponía la hora de Santa Rosa para desplazar la hegemonía piquense cada vez que se resolvía quién debía gobernar La Pampa. Copete quería convencer a Silioto, sumar al diario La Arena e ir por todo. Y se entendió que algún guiño siempre le hacía el gober cuando le bancaba con fondos provinciales la reconstrucción de una capital detonada, como la que recibió Di Napoli después del desastre Alto Laguirre. Aunque después, y experimentando que no se podía ganar la provincia sin el apoyo bernista, hizo trascender cortocircuitos con el gobernador para que se leyeran como acuerdos con el exgobernador, al punto que hasta amenazó con enfrentarlo por la conducción partidaria. No le dio la nafta, pero además nadie podría asegurar que eso es lo que Berna quiso que hiciera. Es más, hasta recibió el repudio de Silioto cuando planteó la necesidad de modificar el modelo histórico de provincia que encarna el Partido Justicialista. ¿Solo a Silioto habrá molestado semejante declaración de Copete? E insólito fue lo que en la publicación peperina publicaron con pretensión de facturarle el favor. Dieron insólitas vueltas en la nota para hacer creer que luego de todos esos cambios quedaba claro que era el elegido por Berna. Pero terminó publicando la foto que lo alinea a todo lo que el ingeniero terminaba de remover. Di Napoli, abrazado por toda convergencia, diputados y concejales. La imagen de chofer de ambulancia recogiendo a los heridos que la movida dejó, ubican más que 1000 palabras de qué lado se está. Y la semana que dejamos atrás dio muestras acabadas de lo que se viene. Moody's, una de las principales consultoras de riesgo de todo el planeta, dio a entender en un informe que era imposible en la Argentina la aplicación de la reforma laboral de Milei. También The Economist, uno de los diarios neoliberales más importantes del mundo, gran defensor en Gran Bretaña de las políticas del presidente argentino, planteó
que después de haberlo escuchado y visto en su discurso del 1 de marzo, entendían que el formato con el que el libertario pretendía llevar a la República Argentina a los rebencazos de acá en adelante no era muy conveniente. Por otro lado, 6 bancos de los más respetados en Wall Street prácticamente que calificaron al de la Libertad Avanza como un gobierno que se está despidiendo, básicamente porque le recomendaron a sus clientes que abandonen el barco, que retiren capital más sus intereses, que se lleven la ganancia y a otra cosa, porque ya este sistema no da más señales de vida. Entre esos bancos, importantísimos, está el Bank of America, ni más ni menos, que planteó, ya sin eufemismos, atento a los inversores por una eventual derrota de Trump en noviembre, porque acabaría definitivamente la Argentina de Milei. Así ven el futuro cercano argentino en el mundo. Ahora, más contundentes fueron las publicaciones argentinas. Escuchá, Ámbito Financiero publicó un informe secreto del Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos del 30 de diciembre del 2025, en el que asegura que la Argentina enfrenta decisiones políticas muy difíciles en el corto plazo, puntualizando en el incumplimiento de su deuda. O sea que está diciendo que la Argentina va camino al default, que no tiene cómo pagar los próximos vencimientos y permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso. Definitivamente, Ámbito Financiero, al recoger este informe del Servicio Secreto de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, afirma que tendrá que asumir, que tendrá que devaluar. Insisto, el Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos reveló 2 destinos para la Argentina: asumirse como un país que va a defoltear y permitir una mayor flexibilización en el valor del peso, o sea, devaluar. Pero agrega que si la Argentina busca apoyo financiero adicional de Estados Unidos, del FMI o de otros prestamistas oficiales, las perspectivas de obtenerlo son inciertas. O sea que plantea que se cerraría la canilla, que los del 2025 fueron demasiado, los 20.000 millones de abril, el swap de principios de septiembre del Tesoro de los Estados Unidos, los 5.000 millones de dólares que puso Scott Bessent para bancar la corrida cambiaria que se llevaba puesto el gobierno antes de las elecciones de octubre, más el consorcio de 6 bancos que puso 3.000 millones de dólares para pagarle a los bonistas el 9 de enero, y los 800 millones de dólares que sobre mediados de mes puso el Fondo Monetario para, a través de un asiento contable, pagarse a sí mismo la cuota que se tenía que cubrir, fueron 45.000 millones de dólares entre abril del año pasado y enero de este año. Bueno, ya está listo. Ya pusimos todo lo que hay que poner, dice Estados Unidos. El trabajo del Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, que calificó como influencia indebida sobre un comicio democrático extranjero al apoyo financiero de Trump a Milei para que gane las elecciones, y recomendó que si hay que ayudarlo otra vez, solamente se le amplíe el swap y nada más, o sea, nada de un nuevo crédito, y fundamentalmente lo que dice es que, para eso, tendrá que intervenir el Congreso de los Estados Unidos, no deberá ser algo que Trump adopte en soledad. Y el diario Clarín publicó que el distópico gobierno libertario está sondeando a varios países para financiarse sin volver a Wall Street, ya que no puede volver a Wall Street porque el riesgo país no cae. Es más, el riesgo país todos los días da un saltito. Seguramente también
por el efecto de la guerra, pero por ese motivo ya no puede volver al mercado de capitales cuando, según el plan Caputo para el 2026, bajaría el riesgo país y se metería en el mercado de capitales para fondear todo lo que necesitaba para este año y un poquito del año que viene. Porque es lo único que sabe, puede y quiere hacer. Destruir la economía real y, al no tener recursos, que le preste más nada, recursos genuinos, vivir de prestado. Y la nota de Clarín concluye que, al no conseguir que le preste más nada el FMI, al no prestarles los bancos internacionales, sondeó a 3 países, Estados Unidos, Israel e Italia. Caputo desespera porque hay que pagar 4.200 millones de dólares el próximo 9 de julio a los bonistas y no van a estar. Si no llegan de afuera, no van a estar. Entonces, están buscando que cualquiera de esos 3, Estados Unidos, Israel o Italia, o los 3 en una vaquita, pongan esos 4.000 millones de dólares. Ahora, Estados Unidos e Israel comenzaron una guerra que se extiende geográficamente y en el tiempo, por lo que será muy difícil plantear que van a abrir un cajón y van a sacar la guita sin tener ningún conflicto político interior. Habrá que ver cómo llegan Estados Unidos e Israel en el marco de la guerra con Irán de acá a julio. Pero el grado de dependencia del gobierno de Milei, porque entregó absolutamente todos los resortes de cualquier sesgo de economía independiente, ha generado un desastre. Y lamentablemente estamos en un país que vive mangueando, que pasa la gorra todo el tiempo, porque decidió matar su economía real. Y matar la economía real es una decisión política que tiene culpa y culpables. En los 2 años de la gestión del energúmeno pendenciero, la industria argentina experimentó uno de los retrocesos más profundos de las últimas décadas. Según el informe sectorial de la consultora Audermus, entre 2023 y 2025, la actividad manufacturera acumuló una caída promedio del 8%, lo que posiciona al país como el segundo peor desempeño industrial del mundo, solo por detrás de Hungría. Y en enero de este año, la industria volvió a caer, pero de manera estrepitosa. El INDEC dice que el dato interanual, enero del 2025 a enero del 2026, es una caída del 3,2 promedio. Pero maquinaria cayó el 20%, vehículos el 26%, textil cerca del 24%, calzado el 20,6% y la venta de insumos para la construcción, industria madre, porque moviliza un montón de industrias directas e indirectas, cayó también cerca del 3% en febrero. Es un desastre. No hay otra lectura. Es un desastre. Es un industricidio porque se destruyeron 10 de las 16 divisiones en un escenario recesivo del que ya no hay forma de volver atrás. Y Milei aseguró que durante su gestión no aumentó el desempleo, basándose en la transformación de asalariados formales en nuevos monotributistas, lo que más crece en la economía junto con el pago de intereses. Pero la realidad es que se perdieron 280.000 empleos formales en todo el país. Un desastre. Solamente un desastre. Mi nombre es Javier Alejandro Urban y el título de la editorial de hoy es Tomando el Control.